1967 Israel abrió una guerra defensiva con una estrategia francamente ofensiva. Primero de todo, eliminar las fuerzas aéreas de todos los países que estaban movilizados contra nosotros e iniciar una campaña en la península del Sinaí. Posteriormente, en las alturas del Golán, para eliminar también la amenaza del frente sirio. Y lamentablemente aquí Jordania hizo un error de cálculo, nos atacó y por eso es que Israel terminó conquistando también la Cisjordania, aparte de la franja de Gaza y la península del Sinaí. O sea, Israel, debido a todas estas circunstancias, tenía que llevar la batalla al territorio enemigo y el siguiente, y también, y este es el otro principio, llegar a una decisión militar rápida. O sea, Israel no podía entrar en una guerra de desgaste con el ejército movilizado porque la economía estaba suspendida, estaba en suspensión animada hasta que la gente volviera de su servicio de reserva. Y eso, destruir al enemigo, destruir su capacidad ofensiva en el mejor sentido clausewitziano y después desmovilizar. Este es el modelo que dije que duró hasta aproximadamente la guerra de 1973. La guerra de Yom Kippur la llamamos porque los egipcios y los sirios eligieron ese día en que Israel tiene las defensas bajas, o hasta entonces las tenía, para atacar. Y nos sorprendieron. No solamente fue una sorpresa estratégica, sino también fue una sorpresa táctica. Ni siquiera habíamos evaluado correctamente después de que aproximadamente un día antes nos dimos cuenta de que estaban por atacar y no eran maniobras como pensábamos. También erramos en la hora en que iban a atacar. Así que fue una prueba de lo más difícil. Para entonces, por suerte, Israel tenía la península del Sinaí como colchón. Y con mucha derroche de vidas humanas, de sangre y de coraje, separó las ofensivas en los dos frentes, en la península, en la meseta del Golán. Aquí era especialmente crítico porque ahí las distancias eran cortas y los tanques sirios estaban ya acercándose a los puentes que los llevaba a Israel propiamente dicha, y también ahí fueron parados. Pero esta guerra ya empezó a tener características distintas a las anteriores. Es decir, para la percepción de Israel en ese momento cuando nos atacaron de sorpresa, pensamos que otra vez era una guerra de exterminio. Hoy en día, históricamente, sabemos que la estrategia egipcia era distinta y su objetivo no era llegar a Israel o a destruirla, sino crear una nueva situación estratégica, creando un ¿cómo se dice? De puente, una cabeza de puente del otro lado del canal de Suez, que la habían perdido en la guerra del 67. Posteriormente, una vez que establecieron esa cabeza de puente, abrieron una ofensiva blindada hacia el interior del Sinaí, que tal vez en las fantasías egipcias hubiera puesto en peligro al Estado de Israel mismo. Pero una vez que los tanques egipcios salieron de la protección de sus defensas estáticas, de sus misiles antitanques, fueron destruidos totalmente. Y fue distinta en otro sentido, que aquí no hubo una destrucción, como lo llamé antes, clausewitziana del poder militar enemigo.
Israel lo podría haber hecho. Israel, después de que se estrelló un par de veces contra los misiles antitanques a lo largo del canal de Suez, lo que hicimos fue encontrar la costura entre los dos cuerpos de ejército egipcios y por ahí cruzar a lo que llamábamos en ese momento África, a la ribera occidental del canal de Suez. Otra vez, recordad, pasar la lucha al campo enemigo. Y con nuestras fuerzas terrestres destruir los misiles antiaéreos que nos estaban negando la superioridad aérea, otra de las características de nuestro principio de nuestra estrategia hasta ese momento. Y al final quedamos en una situación en que teníamos... Ups. Dale para atrás. Sí. Vuelvo a apretar. ¿Será este o este? Puede ser. Teníamos... Ahí está. Nuestras fuerzas en esta ribera del canal de Suez, aquí, totalmente rodeando uno de los dos cuerpos de ejército egipcios. O sea, si la guerra se hubiera prolongado, hubiéramos podido destruir la cabeza de puente desde la retaguardia. Pero he aquí los albores de una nueva época. Los americanos impusieron un alto el fuego y la guerra terminó de manera en que Israel estaba detrás de las líneas egipcias. Las negociaciones de alto el fuego se realizaron en el kilómetro 101 del Cairo, o sea, por aquí. O sea, no hay discusión de dónde estaban los israelíes. Y el tercer ejército egipcio sobrevivía gracias a que Israel permitía pasar por sus líneas, abastecimiento, agua, etcétera, etcétera. Pero ahí se quedó la situación. Y aquí tenemos algo que caracteriza a los combates, a las guerras desde entonces. Ambos lados declararon victoria. Israel por haber logrado contener el avance de las dos frentes y haber contraatacado y llegado a una situación en que podíamos haber destruido el ejército egipcio. Y los egipcios porque habían logrado sus objetivos, que eran limitados, y habían cambiado la situación en el terreno, lo que servía, hoy en día lo sabemos, a los intereses políticos del presidente egipcio Anwar al-Sadat. No entraremos en los detalles. Y me detuve en la guerra del 73 porque este es un cambio. Desde entonces, o sea, desde los años 80, vemos un cambio en nuestra situación, en el tipo de enemigo, en lo que hace a las amenazas en las que tenemos que enfrentar. Y no voy a hacer ahora un resumen cronológico, sino que voy a un poco resumir las características de esta nueva situación, para que en algunos casos cambian y otros complementan los parámetros de los que hablé anteriormente. Pero ahora Israel enfrenta dos tipos de enemigos. Tal vez tendríamos que empezar diciendo de que ya la amenaza ya no es existencial, como fue hasta entonces. Ya no, por suerte, ya no hay muchas chances de que nos puedan destruir como si lo hubieran podido en la década del 50, en la década del 60. Ya a Israel no lo pueden destruir. Tenemos dos tipos de amenazas a nuestra seguridad nacional. Uno proviene de larga distancia. En el pasado podía ser Irak, hoy en día es Irán. Irán es una potencia regional, alimentada por una ideología islamista chiita militante. Es una fuerza desestabilizadora en la región, apoya organizaciones terroristas
y adicionalmente tiene una capacidad misilística comprobada, existente hoy en día, no en el futuro, con cohetes que llegan a Israel y que en realidad podrían llegar hasta Chipre en realidad. No sé para qué necesitan misiles de 2.500 kilómetros de alcance, pero los están desarrollando. Pero peor que eso, es un país que tiene intenciones de desarrollar una capacidad nuclear militar. En este momento controlada debido a la presión internacional hasta cierto punto, en un acuerdo en el que Israel no tiene serias reservas, pero creemos que esa aspiración no ha desaparecido. Está bajo presión externa y por lo tanto, digamos, está un poco enmudecida, pero existe. Ese es un tipo de, tal vez para nosotros, la amenaza número uno en nuestra seguridad nacional. El segundo tipo de enemigo en el que nos tenemos que enfrentar son organizaciones subnacionales. O sea, desde entonces, desde la guerra del 73, hemos llegado a un acuerdo de paz con Egipto, del que estamos, marzo del 18. En 1979, en el septiembre del 78 se cerraron un acuerdo sobre los principios de la paz con Egipto. En marzo del 79 se firmó un acuerdo de paz. En el 93 se llegó un acuerdo con los jordanos. Y entonces se empezó un proceso con los palestinos que lamentablemente no ha dado frutos hasta ahora, pero esperemos que lo haga en el futuro. Pero el segundo tipo de enemigo al que nos tenemos que enfrentar, como he dicho, son básicamente entes subnacionales, no son países. Son organizaciones, algunas veces las organizaciones son más poderosas que el país, pero sí, eso tiene todo tipo de consecuencias. Por ejemplo, no responden a nadie, no son miembros de ninguna organización internacional. Estamos hablando de básicamente dos organizaciones de este tipo. Una es Hezbollah, una organización chiita creada por inspiración y liderazgo iraní al principio de los años 80 en el Líbano. Y el segundo, Hezbollah, una organización islamista que se opone al proceso de paz con Israel. Hoy en día tiene control de la Franja de Gaza, control que obtuvo con un golpe de mano en 2006-2007. Un golpe violento contra la Autoridad Nacional Palestina que controlaba la Franja de Gaza hasta entonces. Estas dos organizaciones no son miembros de organismos internacionales, no tienen que responder ante ningún comité de inspección. Si quieren actuar de acuerdo a la ley internacional lo hacen, y si no, pues no. Y en cambio nosotros somos un Estado, miembro de las Naciones Unidas, comprometidos por la ley internacional, también en lo que hace a la conducta bélica. Y por lo tanto también más importante, tal vez limitados por nuestros propios criterios morales. Este enemigo usa una combinación de terror e insurgencia popular con el fin de lograr sus objetivos políticos. En algunos casos, por ejemplo, lo que hacía la estrategia de la Muqawama, de la resistencia que propuso Hezbollah, tenía como objetivo destruir la sociedad israelí por dentro es decir, ya no un ataque, destruir a Israel mediante la invasión de columnas blindadas, sino crear una situación de debilidad interna que provocara el derrumbe de la sociedad israelí. Esta es una guerra asimétrica en la cual
el enemigo, desde nuestro punto de vista, no es fácilmente identificable, no usa uniforme, no cumple con las reglas de las convenciones de Ginebra ni otras, no es se mimetiza con la población civil, y no solo eso, sino que usa a la población civil como un escudo para protegerse de nuestros ataques. Atacan, después se tratan de desaparecer entre la población civil con la idea de que la van a proteger. Y de esa manera explotan las restricciones que la ley internacional y que nuestros propios criterios morales nos imponen. Otra de las características importantes de este nuevo tipo de guerra, de esta época, es que la retaguardia es el frente principal, porque en la guerra asimétrica el lado militarmente más débil trata de compensar su debilidad material atacando el punto débil de nuestra sociedad, que por supuesto es la retaguardia, nuestras ciudades, nuestras familias, la población civil. Hoy en día la población civil está en el frente, virtual. Es imposible obtener una decisión militar, habíamos hablado antes de la decisión militar rápida, destruyendo la fuerza del enemigo. Debido a todas estas características anteriores, es imposible lograr una decisión militar. Y en realidad estamos en una guerra de desgaste social prolongada, con fuertes elementos propagandísticos y diplomáticos. Estamos en una época en que los periodos de conflagración activa de guerras o de operaciones están seguidas por periodos de lo que hemos dado a llamar combates entre guerras. O sea, es una situación en la que continuamente hay actividad. Hay veces es intensiva, ambos lados combaten unos contra los otros, pero entre uno y otro hay una puja continua para mejorar cada uno su posición estratégica frente al otro, o en el caso de las organizaciones armadas, de causar daño, de crear presión a Israel, y en el caso desde nuestro punto de vista, de defendernos e impedir que la situación empeore. Una de estas expresiones de estos combates entre las guerras es, por ejemplo, nuestra determinación de impedir que Hezbollah se fortalezca gracias al insumo de armas o sistemas de armas sofisticados que están, por ejemplo, hoy en día en manos del ejército sirio. Sistemas de defensa antiaérea, sistemas de misiles tierra-mar, sistemas avanzados de cohetes. Ahora mismo estamos en una situación en que Irán, con ayuda siria, está tratando de modernizar las fuerzas cohetísticas de Hezbollah, convirtiendo con sistemas relativamente simples los cohetes, especialmente los de gran calibre y largo alcance, en armas estadísticas, aunque uno los lanza en dirección a una ciudad y con la esperanza de que algunos de ellos peguen aquí o allá, sistemas de navegación inercial que les permitiría convertirlos en armas de precisión, lo que es una revolución, porque hoy en día Hezbollah tiene 130.000 cohetes, 130.000 cohetes apuntando a Israel. Están ocupados en el Líbano, así que no están muy interesados en abrir ahora una guerra, pero los tienen. Y si los cohetes más grandes de entre ellos van a ser convertidos en armas de precisión, eso podría impedir, por ejemplo, que movilicemos nuestras reservas o atacar objetivos estratégicos que son esenciales para mantener una guerra defensiva. En esta época de los combates entre las guerras,
parte de lo que se trata de hacer es impedir ese tipo de perfeccionamiento, de cambio del equilibrio tecnológico. Algunas de las implicaciones estratégicas, no voy a entrar en detalle, por eso de verdad que le correspondería a alguien en uniforme hacerlo, pero algunas de estas implicaciones estratégicas de esta nueva situación es la necesidad, por supuesto, de dar respuesta a amenazas de distinto nivel. Primero de todo, hablamos antes de disuasión, alerta temprana, movilización, decisión en el campo de batalla. Ahora hemos agregado un nuevo elemento que era desconocido en nuestra doctrina militar, que es la defensa. El ejército de Israel no sabía defenderse. Lo único que sabía era ir en el marco de una estrategia defensiva, ir para adelante, porque no había nada atrás. Es decir, atrás están nuestras casas, nuestras comunidades, nuestras familias. Ahora hay defensa. Y eso se expresa en términos también de inversiones monetarias y de esfuerzos y de unidades especializadas. Por ejemplo, el obstáculo antiterrorista que hoy en día divide Israel mismo de la Cisjordania, que vino a dar respuesta al peligro de las infiltraciones terroristas que nos acosaron desde fines del 2000 hasta el 2003 aproximadamente, y que causaron numerosas bajas. Eso ha sido eliminado gracias a un obstáculo. En la mayor parte de la zona es una cerca electrónica, no electrificada, pero electrónica, con un pozo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Un pozo antes, en fin, es todo un sistema, no es solamente una cerca, es un sistema, por eso lo llamamos un obstáculo. En lugares donde, digamos, son zonas urbanizadas que están uno pegándose al otro, hay una pared, pero en la mayor parte de su extensión es una cerca, alrededor de una cerca en el sistema. Se están construyendo todavía cercas en la línea de separación en el Golán, como parte de nuestro esfuerzo por mantener la guerra civil, que no en el lado sirio y que no desborde hacia nuestras fronteras. Y se ha construido también en la frontera con Egipto. Tenemos defensa antimisil. Posiblemente seamos uno de los países más avanzados en la protección contra la amenaza de misiles, porque tenemos 3 sistemas distintos el tercero en realidad es un número de sistemas de distinto alcance que nos protegen de misiles de artillería de corto alcance, misiles de artillería y guiados de mayor alcance como los que tienen los sirios en la frontera norte, y misiles de defensa antibalística, contra misiles balísticos provenientes principalmente de Irán, de los cuales hay 3 modelos. El último, el más moderno, es un sistema exoatmosférico que intercepta el objetivo fuera de la atmósfera, y eso es importante considerando las posibilidades futuras de las que estamos hablando, de las capacidades iraníes. En lo que hace a la guerra asimétrica, voy a mencionar nada más que algunas de las áreas en las que hemos tenido que poner énfasis en nuestro pensamiento, en nuestra doctrina militar actual. Estamos hablando en el pasado, estamos hablando de el tanque era la reina del campo de batalla, hasta la guerra del 73. Hoy en día estamos hablando de inteligencia, primero de todo. Operaciones especiales.
coordinación interarmas, pero estrecha, ¿no? Si estamos hablando de terrorismo, ha habido que desarrollar sistemas para que los cuerpos de inteligencia que no estaban acostumbrados a trabajar con las fuerzas terrestres y la fuerza aérea, que son los que dominan, por ejemplo, el tema de los vehículos aéreos no tripulados, todos trabajen juntos para que se pueda actuar ahora y no que llegue mañana, pasado mañana la inteligencia o pasado ahora, cerrarlo. O sea, eso me refiero, coordinación interarmas, operaciones en entorno civil. Antes hacíamos batallas en la península del Sinaí. Los tanques israelíes podían destruirlos a los egipcios a 1500 metros de distancia, por ahí 2000. Hoy en día estamos hablando de operaciones dentro de aldeas y de pueblos, donde se esconden y desde donde lanzan sus cohetes contra Israel. A propósito, hablamos antes como de la población civil como escudo. Minimización del daño colateral, de pronto es un tema central. En la central de control de fuego de la división de Gaza, en las operaciones de los últimos años, hoy en día hay un representante, un jurista de la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice los abogados del ejército? Asesor jurídico. Asesor jurídico pero del ejército, de la... del JAC, ¿no? Que tiene que aprobar cada blanco. Tiene que aprobar cada blanco. De acuerdo a ver si está de acuerdo a los criterios del derecho internacional. Hemos desarrollado sistemas para evitar, para disminuir el daño colateral, que creo que pioneros. No solamente que hemos lanzado en lugares donde sabíamos que íbamos a tener que entrar panfletos desde el aire, clásico, Segunda Guerra Mundial, sino que también se llama por teléfono a los habitantes de un edificio para avisarles que salgan, porque ese edificio va a ser atacado, porque está siendo utilizado por los terroristas para dirigir fuegos o como centro de comando, etc. Y para los que no se convencen con las llamadas telefónicas a sus teléfonos celulares, se ha desarrollado también un sistema por el cual un helicóptero lanza un misil con cabeza inerte en el techo del edificio, para que hagan boom y que la gente entienda que va en serio. No sé si hay otro ejército que haga ese tipo de acciones. Aumento de la capacidad. Tenemos que enfrentar el hecho de que la capacidad destructiva de estas fuerzas subnacionales contra nuestra población civil hoy en día es mucho mayor. No solamente actos individuales con bombas, suicidas o no. Estamos hablando de los 100.000 cohetes de los que mencioné antes. La capacidad cohetística también de Hamás. Y todo eso exige soluciones para aumentar el margen de maniobra de nuestra dirección política. O sea, al final de cuentas, si la población se encuentra sometida a ataque, el Estado tiene que responder. No hay ningún país que pueda soportar que su población civil esté siendo sometida a ataque. Pero el precio de un ataque de ese tipo, cuando están lanzando cohetes desde una población civil, desde pueblos y pues desde ciudades, digamos, en la franja de Gaza o en el sur del Líbano, es muy alto, también en términos de imagen exterior y también en términos de derecho internacional. Se trata de evitar esa situación, para dar un poco más de margen a la dirección política, para negociar, para pedir, para influencia de terceros elementos. Y también, por supuesto, tal vez tendría que haberlo mencionado en primer instancia, pero para proteger a la población, se han desarrollado esos sistemas anticohetes que hoy en día nos permiten el dudoso logro de poder interceptar cohetes de artillería que cuestan 100 euros
con misiles sofisticados que cuestan 10.000. Pero de esa manera la población civil se ve protegida y da tiempo a negociaciones, etc. El problema es que cuando el enemigo, cuando estas organizaciones no están interesadas en un alto el fuego, que es lo que pasa en nuestros casos, que están interesadas justamente en atraer, por falta de alternativas, al ejército a que entre en las zonas pobladas para donde ellos creen ahí que la superioridad militar y tecnológica israelí se ve disminuida en las estrechas calles de las aldeas, donde han construido túneles subterráneos, bombas de, ¿cómo se llama? Las ID, ¿cómo se llama? Las bombas de costado de camino, etc. Y que es todo un reto. Israel quiere evitar eso, ellos los quieren, así que no aceptan el alto el fuego. Ese es el tipo de desafíos a los que hoy en día nosotros nos enfrentamos y que es muy común también a otros países que están involucrados en guerras asimétricas en otras zonas. Así que al mismo tiempo dijimos, el desarrollo, digamos, el peligro iraní nos obliga a desarrollar capacidad de larga distancia, que por ahí no necesitábamos anteriormente. Dijimos principio de defensa como un nuevo elemento en nuestra estrategia militar. Y la guerra asimétrica. Al mismo tiempo, tenemos que mantener la capacidad de combate contra un ataque convencional. No podemos darnos el lujo de convertir a todo nuestro ejército en un ejército de comandos y que mañana se aparezca una columna de tanques y no tengamos con qué pararnos. Tenemos que también saber maniobrar en una guerra convencional. Y por supuesto, mantener la superioridad en los siguientes áreas, ¿no? Y cada uno de estos es un tema para una conferencia por sí misma. Primero de todo, superioridad tecnológica.